Bienvenidos a una emisión más de esto que es Hablemos de cómics. El día de hoy vamos a hablar de uno de los temas más polémicos y de una de las personas más polémicas, más admiradas, más queridas, pero a la vez más odiadas en esto que es el mundo del cómic. Vamos a hablar de Stan Lee y vamos a hablar del método Marvel. Así que sin más preámbulo, comencemos. La semana que estoy grabando este episodio, que es la semana del lunes 19 al viernes 23 de junio del 2023, empecé a notar en Twitter y en algunas otras plataformas que se estaba hablando mucho sobre Stan Lee. Y yo dije, pues qué onda, ¿no? Stan Lee murió el 12 de noviembre del 2018 y nació el 28 de diciembre de 1922. Y me dije a mí mismo, oye, pues qué onda, ¿no? ¿Qué pasó con Stan Lee? Noté que en la plataforma de Disney Plus, no sé, porque honestamente eso sí, no lo sé, se había estrenado un documental sobre la historia de Stan Lee. Empecé a verlo y me llamó la atención que, bueno, yo no encontré realmente nada polémico. Y me puse a buscar un poco más en internet por qué me aparecía Stan Lee como parte de la polémica. Encontré un artículo donde uno de los hijos de Jack Kirby, para quienes no sepan quién es Jack Kirby es uno de los escritores, dibujantes más importantes en la historia del cómic. Por ahí dicen el rey sin corona de este universo de los cómics. Y bueno, prácticamente la vida de Jack Kirby siempre estuvo llena de polémica porque es como el mártir de los cómics, ¿no? El más grande de los mártires de los cómics. Y disculpen que lo diga yo así, pero ahorita vamos a ir viendo como por qué lo pongo en ese tenor, ¿no? Resulta, ¿sí?, que este hijo de Jack Kirby habla mucho sobre la relación y la llamada telefónica que en el documental muestran sobre Stan Lee y Jack Kirby, donde un locutor de radio los invita a participar, a platicar un poco sobre lo que ellos hacen. Y la polémica en ese programa de radio se da cuando tanto Jack como Stan Lee, no recuerdo exactamente quién empieza qué, empiezan a discutir sobre quién es el verdadero creador de los grandes personajes que se le atribuyen a Stan Lee. A ver, y aquí es donde viene algo que de repente puede ser también muy polémico para quienes son fanáticos de esto del noveno arte de los cómics. Pero al final del día yo siempre voy a decirles algo, ¿no? Creo que la norma, la ley, es la que prevalece por encima de es que yo creo, yo pienso. A mí, Jack Kirby, a mi parecer, a mis creencias, es un gran creador de cómics. Sin embargo, la ley no le da la autoría, las atribuciones que esa autoría, los derechos sobre esos personajes que él debería de tener. Oye, es que la ley está mal, oye, discúlpenme y perdónenme, pero yo al final del día considero que pues para eso está la ley, ¿no? O sea, el que lo registró pues ya se fregó a los demás. Para que podamos entender y dimensionar a qué estoy hablando, es como la famosa polémica entre Chespirito, ¿no? Roberto Gómez Bolaños, guionista, director, actor, ¿no? Tiene o tuvo con sus personajes de Kiko y la Chilindrina, que concretamente ahí fue una chacalada, digo yo, lo que hizo esta señora de las Nieves, cuando también brutalmente los abogados de Chespirito no se pusieron las pilas para renovar los derechos sobre el personaje de la Chilindrina y ella se puso viva, pagó y se quedó con los derechos de ese personaje para explotarlo por el tiempo que ella quisiera. A ver, esto es un tema bien interesante porque al final del día en el mundo del cómic, hoy las empresas DC y Marvel tratan
en la medida de lo posible, de ser más justas y más equitativas. E insisto, a percepción de alguien podrá parecer que no, pero al final del día existen leyes. El hecho de que no las conozcas, no tú, el que me estás escuchando, sino yo como escritor, yo como guionista, no me exime de no respetarlas. ¿Qué son los derechos de autor? Miren, una búsqueda rápida en internet, ¿no? Porque yo no soy abogado. Los derechos de autor, dice, el derecho de autor es un conjunto de normas jurídicas y principios que afirman los derechos morales y patrimoniales que la ley concede a los autores por el simple hecho de la creación de una obra literaria, artística, musical, científica o didáctica, esté publicada o sea inédita. ¿Ok? Eso es lo que encontramos en tema de Wikipedia. ¿Por qué estoy poniendo el contexto? Porque es importante entenderlo, está muy relacionado con el método Marvel. En México, por ejemplo, existe esto del Indie Autor, órgano desconcentrado adscrito a la Subsecretaría de Educación Superior de la SEP y encargado de proteger y fomentar los derechos de autor, promover la creatividad y la cooperación internacional en la materia. La Ley Federal de Derechos de Autor, fíjense, dice en su artículo 11, el derecho de autor es el reconocimiento que hace el Estado a favor de todo creador de obras literarias y artísticas previstas en el artículo 13 de esta ley, o sea, la Ley Federal del Derecho de Autor, en virtud del cual otorga su protección para que el autor goce de prerrogativas y privilegios exclusivos de carácter personal y patrimonial. Los primeros integran el llamado derecho moral y los segundos el patrimonial. ¿Ok? Es decir, una persona que haya creado una marca, aunque esa marca no esté comercializando ningún producto, ningún servicio en este momento, y creó una marca que le llamó Llaves Cuadradas. Si esa persona registra su idea ante el Indie Autor, la Ley Federal del Derecho de Autor le protege. Oye, pero es que yo sí usaría la marca, ¿no? Yo estaba junto a él cuando la diseñamos, la hicimos, sí, pero los derechos están a nombre de esa persona, no están a nombre tuyo. Esa persona lo registró, pagó y va a tener un usufructo, es decir, va a obtener ganancias en algún momento si le vende esa idea a otra persona. Eso es algo que de repente en nuestra cultura, países latinoamericanos, generalizo, no lo tenemos tan claros. Por eso en las regiones latinoamericanas casi no se dan patentes, casi no se dan franquicias, como se darían a lo mejor en otras partes del mundo. Entonces, imagínense nada más esto. Pues es todo un tema, ¿no? O sea, ya de por sí en países latinoamericanos toda esta ley es una vorágine de cosas. Y entonces, ahora sí, me voy a lo que me toca. Aparece la figura de Stan Lee. Stan Lee, por un accidente del destino, porque esa es la realidad, se convierte en el editor y básicamente la única persona que trabajaba para Timely Comics, hoy conocida como Marvel Comics. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó? Empieza a escribir sus personajes. De repente un día, cuando la empresa estaba en su punto de quiebre, ¿qué fue lo que lo obligó a cambiar? Su editor, ¿sí? el jefe de la empresa, le dice, ¿sabes qué? Tienes que hacer algo que nos ponga en el mapa porque DC nos está tragando. El editor era Martin Goodman. El dueño no era Martin Goodman. Y le dice, perfecto, ¿qué puedo hacer? Haz lo que tú necesites hacer. Y en ese momento se le ocurre la brillante idea de crear un equipo de superhéroes que compitiera o estuviera a la par de la Liga de la Justicia. Sin embargo, acá hay todo un tema. Ese primer equipo de superhéroes que él crea se llama Los Cuatro Fantásticos. Ese equipo que él creó, muchos dicen, ¡wow! ¡Qué maravilla! Es uno de los equipos más interesantes del mundo del cómic. Sí. Pero resulta ser que este equipo es una copia descarada
de otro equipo creado por Jack Kirby. Otro equipo creado por Jack Kirby para la empresa Marvel. Fíjense nada más lo que les estoy diciendo. Digo, para la empresa DC. Ese otro equipo, estoy buscando el nombre, porque la verdad no es como el equipo que yo estaba buscando, o sea, que uno buscaría en cualquier lugar. Ahorita les digo cómo se llama. Ay, son. De hecho, DC ha tratado de ponerlos en el mapa, pero pues obviamente son superhéroes que no han trascendido. Son los Challengers of the Unknown, un equipo conformado por 5 personajes cuyo origen, curiosamente, es muy similar, muy similar al de los Cuatro Fantásticos. ¿Qué tuvo de diferente? Creo yo que una de las claves en todo esto está en que Stan Lee tenía esa particularidad que Jack Kirby no. Stan Lee sabía vender sus personajes. Stan Lee era un gran publicista para el rollo de sus personajes. Era un gran mercadólogo, si lo quieres ver así. En cambio, Stan Lee era una persona, Jack Kirby era una persona más ensimismada en el trabajo y sin ganas de tanto brillo. Entonces, fíjense nada más lo que les estoy diciendo. Esta primera creación de los Cuatro Fantásticos es una descarada copia de Challengers of the Unknown, creada en 1958 por Jack Kirby. Entonces, imagínense nada más esto. Obviamente, ese primer cómic de los Cuatro Fantásticos es dibujado por Jack Kirby. A ver, seamos honestos. ¿Jack Kirby no se dio cuenta que era un plagio descarado de su obra? Jack Kirby la dibujó. Jack Kirby no hizo algo muy similar con lo que hizo en su primera obra de Challengers of the Unknown. Me van a disculpar y perdonar, pero si Jack Kirby no se dio cuenta, pues Jack Kirby es un pendejo en toda la extensión de la palabra. Y si Jack Kirby decidió utilizar paneles similares a los que utilizó en Challengers of the Unknown, pues perdón, pero pues Jack Kirby te está diciendo mucho de su personalidad. Y yo sé, hay muchos, sobre todo en Latinoamérica, que les encantan estos campeones sin corona, estas historias, ¿no? De el proletariado. A ver, quítense ese pinche rollo tan pendejo, ¿sí? Porque al final del día, tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Y los que estamos a un lado vemos y no decimos nada. Ojo con eso. Entonces, pues ya desde ahí empieza la polémica. Y entonces se empieza, Jack Kirby, Stan Lee empieza a desarrollar este método de escritura porque cada vez le piden más historias. Goodman le empieza a decir, pues aviéntate algo más, ¿no? Y empieza a sacar más personajes, Spider-Man, los Cuatro Fantásticos, ¿cómo se llama? Daredevil en su momento, Thor, ahora los Avengers, Iron Man, y empieza a sacar a todos estos personajes. Ahora imagínate que una sola persona, Stan Lee, tenía que publicar mensualmente a todos estos personajes que estaban teniendo un boom. Pues en automático, Stan Lee dice, ¿sabes qué? No va por ahí, no voy a acabar. Pero ¿qué es lo que sí puedo hacer? Estoy rodeado de gente talentosa, ¿sí? Que yo lo que puedo hacer es darles la premisa de la historia y posteriormente ellos que la dibujen y ya después llegaré yo a ponerle los los diálogos, crear una historia a partir de lo que ellos hagan. Obviamente, para ese momento se pudiera entender, ¿sí? Ojo, se pudiera entender que todo aquello que Stan Lee, Jack Kirby, Steve Ditko, John Romita después en su momento, ¿no? hayan creado bajo el sello de Atlas o de Timely Comics o Marvel Comics, como le hayan llamado en su debido momento, al ser creado dentro de la empresa, porque así pasa el día de hoy, los derechos le pertenecen a la empresa, porque lo estás creando con mi escritorio, con mi lápiz, con mi pluma, en mis tiempos que te estoy pagando. Eso es importante de entender. Fíjense, yo que me dedico a este rollo de la academia, es decir, trabajo en una universidad, no es parte de mi medio tiempo, a lo que me dedico, veo que muchos compañeros cuando están haciendo investigación en el laboratorio
y luego ya generan una patente o algo así, te dicen, no, es mi creación, y yo siempre salgo con mi comentario odioso. No, güey. Puedes tener, sí, una parte de la autoría, pero esto le pertenece a la universidad y la gente se enoja, se emputa y a veces por eso ya no quieren hacer todo como lo deberían de hacer porque no se les queda a ellos. Bueno, pues es que tú no ibas a poner el laboratorio, el equipamiento, los materiales, etcétera. Si nos ponemos realmente exigentes, en este caso, desconozco cómo haya sido la ley en su momento en Estados Unidos, en el momento en el que crearon eso, no bajo los parámetros de ahora, técnicamente, sí, pues esos personajes ni le deberían de pertenecer a Stan Lee, le deberían de pertenecer a la empresa, a Martin, a Goodman, que era el dueño en ese momento. Y entonces, fíjense, comienza el método Marvel. Stan Lee da una idea y le dice, fulanito, crea un personaje, dibújalo. Fulanito, esta es la idea para los Cuatro Fantásticos esta semana, se van a enfrentar al Doctor Doom, le dio las ideas principales, desarróllala. Oye, menganito, la historia de Daredevil esta semana se va a enfrentar contra les da ideas generales y a partir de ello estas personas empiezan a trabajar, ¿ok? Ahí es donde comienza este asunto del método Marvel. Y comienza el dilema de qué fue primero, el huevo o la gallina, ¿no? Básicamente es un dilema así. Porque la gente dice, el hecho de que Stan Lee haya conceptualizado en su mente la idea de un personaje o de una historia, no lo convierte bajo ninguna circunstancia en el creador del personaje. Porque el creador del personaje es el que lo dibuja. Viene otra corriente que dice, no. Stan Lee, por haberlo ideado, tal vez no dibujado, pues ese no era su talento, se convierte en el creador del personaje. Y los demás, simple y sencillamente, sin esa idea, ellos no hubieran tenido esa idea, vamos a llamarle original. Y esto es todo un tema. Inclusive en el mismo documental de Disney Plus, el personaje de Spider-Man, Stan Lee dice, ¿sabes qué? Pues es que a mí no se me ocurrió el personaje de Spider-Man por sí solo. Yo era fanático del pulp de Spider, un cómic, ¿no? Así les llamaban antes de que fueran llamados cómics pulps. Eran historias muy oscuras, hechas para adultos. Por las temáticas que trabajaban en su momento. De hecho, por culpa de los pulps, realmente es que se implementa esto del código de censura, ¿no? Que todos los cómics llevaban en su momento. Y a él le gustó el personaje llamado Spider. Y uno de los títulos hablaba de los hombres o algo así. Y entonces a él se le ocurrió pues, crear un Spider-Man a partir de eso. Estamos hablando de que pues, no fue realmente una idea tan original, pues tuvo inspiración de otra, aunque los personajes sean diferentes. Entonces, imagínense lo que les estoy diciendo. Se vuelve un tema bien complicado, porque entonces tenemos partidistas. Unos están con Jack Kirby, otros están con Stan Lee. A unos tachan a Stan Lee de abusivo, otros tachan a Jack Kirby de mártir, y se vuelve todo un tema. Pero esa manera de crear de Marvel, el famoso método Marvel, que es tan polémico todavía al día de hoy y que ya muchos no utilizan, derivado de que generó muchas controversias en torno a la autoría, creación y goce de derechos sobre personajes, historias, etcétera, pues ha hecho que muchos digan, no, ¿sabes qué? Como ves, yo escribo todo y como ves, te lo mando, ¿no? Y ha hecho que Marvel también, pues de cierta manera pierda algunos de sus grandes escritores y dibujantes en sus momentos, ¿no? En su momento, en la década del 90, cuando pues Marvel abusó y se quedaba con todos los derechos de los personajes y no permitía mayores libertades ni escritores y dibujantes, y es cuando se da la gran autopurga, ¿no? de los escritores y dibujantes y crean Image Comics, un lugar en donde pueden crear sus propias ideas. Pero bueno, eso ya lo he comentado un poco más. Échense el audio sobre los clones y la mala idea de los clones en los 90s de Spider-Man. Y bueno,
Entonces, en este documental y en esta respuesta que el hijo de Jack Kirby da, se empieza a polemizar mucho sobre el tema de quién es el verdadero autor de las obras que tanto dinero le dieron a ganar ahora a Disney, en su momento a Marvel, y en su momento a Stan Lee. Y que al final del día a Jack Kirby no se le dio el reconocimiento que Jack Kirby tenía. Miren, esto ya es una percepción más personal. Yo considero que Jack Kirby fue el mejor dibujante de cómics de su tiempo. Eso nunca nadie se lo va a quitar. Hoy en día los artistas de cómics les dicen: tienes tanto tiempo para entregar un cómic de 27 páginas, y la mayoría se pierde en el abismo de las pendejadas, igual que los escritores. Y en cambio Jack Kirby te podía sacar 1000 páginas al mes sin chistar. Jack Kirby era un cabrón hecho y derecho. Esa es la realidad. Pero creo que también Jack Kirby se apendejó mucho. Jack Kirby, en esa idea muy latinoamericana de no, yo no brillo porque es pecado, no, casi, lo que hizo fue que permitió que otros se apropiaran de su trabajo. Si ustedes revisan la historia de Jack Kirby todo el tiempo renunciaba a las empresas. Jack Kirby siempre los mandaba al carajo después de haber hecho grandes obras, y se iba a otro lado, creaba otra gran obra, y luego regresaba a la otra, y luego se quedaba en el limbo, porque Jack Kirby nunca pudo lidiar con el hecho de que no le dieran un reconocimiento que él creía merecer. A Jack Kirby, creo yo, en esta historia de Stan Lee y Jack Kirby, la comparo mucho con lo que pasaba con esta idea de Mozart y Salieri, ¿no? Que en la película de Amadeus se nos vende mucho, ¿no? Que Mozart y Salieri eran grandes rivales y había un odio entre ellos, claro. Pero déjenme decirles que al final del día Salieri pues también es un gran compositor. Si bien le costaba más trabajo, ¿sí? Mozart se sentaba en el piano y componía en ese momento al mismo tiempo que tocaba, pues Salieri tenía otro proceso diferente. Creo yo que acá pasaba mucho con Jack Kirby. Jack Kirby se sentaba y al mismo tiempo que iba dibujando iba creando una idea, un concepto, y Stan Lee necesitaba pues ayuda de otros para poderlo crear. De hecho, si han visto dibujos de Stan Lee, porque hay dibujos de Stan Lee, son malísimos en toda la extensión de la palabra. Entonces, lo comparo mucho con estos dos grandes, y a ese nivel los comparo, porque al final del día los dos son buenos. Lo que pasa es que uno decidió explotar su propia imagen y decidió no quedarse solamente con el trabajo de escritorio y decidió convertirse en la figura pública. Y el otro decidió, porque nadie lo obligó, a convertirse en una figura tras bambalinas. Posteriormente salen todos los defensores de Jack Kirby. Yo siempre he pensado que yo no necesito que nadie venga a defenderme. Si tengo boca, tengo manos, tengo piernas, y aunque no las tuviera, güey, yo me defiendo solo. No necesito que salga Alan Moore a hablar y a decir y pedir que los derechos, tanto para Jack Kirby, para los creadores de Super... No. Yo lo puedo hacer solo, ¿sabes? Pero al final del día, la polémica generada pues estuvo en redes sociales. Stan Lee es la figura más emblemática del mundo del cómic, te guste o no te guste. ¿Por qué? Porque supo jugar sus cartas. Es que no fue ético. Mira, puede que no haya sido ético, pero la ley le da a su favor. Punto. Y hazle como quieras. Tráumate con eso. Llora por eso. Y Jack Kirby tiene su lugar en la historia. Jack Kirby es el mejor dibujante en la historia de cómics, pero nunca decidió tomar su rol como tal. Esa es la realidad. Y además que él mismo se fue poniendo trabas, se fue cerrando las puertas. Yo siempre he dicho, una persona que ella misma se va poniendo las trabas, se genera una mala percepción de los demás hacia sí mismo, como conflictivo, como una persona difícil, pues obviamente es una persona que no va a ser invitada a los grandes eventos y se va a andar vendiendo como mártir. Me cagan esas historias de los mártires. Una persona que dice, a ver, oye, mira, traigo esto, ¿qué hacemos? ¿Cómo ves? Tengo esta idea, este negocio, ¿cómo lo hacemos? ¿A poco creen que Stan Lee, nada más por su linda cara y porque era Stan Lee, logró lo que logró con estos personajes y posicionarlos en donde estuvo, bueno, donde están el día de hoy? Pues eso es trabajo. Ese güey no se durmió en sus laureles, que eso es lo maravilloso del trabajo de Stan Lee, cosa que otros no han hecho. Como podrán notar, ¿sí?
este rollo de Stan Lee pues es muy polémico. Yo le doy la razón a Stan Lee por una razón. Tiene la ley a su favor. No se lo doy a Jack Kirby porque Jack Kirby se apendejó. Esa es la realidad. Siempre he dicho, si tuviera yo una gran idea y no la registro y alguien me la gana, ¿sí? Pues ya valió madres, punto. Eso es todo. A otra cosa, mariposa, muévete, que no te vuelva a pasar. Pero el problema viene cuando pues lo empiezas a ironizar así y empiezas, sobre todo los hijos, ¿no? O sea, ¿qué pedo con los hijos? No, es que mi papá y casi seríamos ricos al día de hoy, ¿no? Güey, ponte a jalar, no manches. ¿De qué estás hablando? Digo, quise hacer este episodio porque precisamente me pareció algo muy, de cierta manera, fácil de hacer, ¿no? Y salirnos un poco del episodio anterior de Batman, el Caballero de la Noche y lo que hemos venido haciendo, como para pues quienes no conocen mucho de esta polémica, pues puedan meterse un poco y se generen su propia opinión. Al final del día, como ya vieron, yo tengo mi propia opinión. Ustedes deben de generar su propia opinión al respecto de esto, pero siempre les voy a decir, hay que informarnos un poco. Yo siempre pienso, cuando haces algo, siempre piensa en si es bueno o malo. Cuando haces algo, siempre piensa si es correcto o incorrecto. Y cuando haces algo, siempre piensa si está dentro del marco de la legalidad o de la ilegalidad. Y creo que Jack Kirby nunca entendió este juego que Stan Lee sí entendió. En fin, el método Marvel es uno de los métodos para producción de cómics más importantes en la historia. El método Marvel es polémico, sí, pero dio resultados. El método Marvel necesitó mucha sangre, muchas lágrimas para poder convertir esta empresa en lo que es el día de hoy. Disney, básicamente. Y pues bueno, al final del día, sírvanos de lección a todos aquellos que se quieren dedicar al mundo del cómic, dibujando, creando, vendiendo, como sea que te dediques, que siempre debes de tener todas las cartas a tu favor, y estas cartas, pues las más importantes, son las legales. Para entender un poquito más de esto, les recomiendo que se echen algún documental sobre Chespirito contra Kiko, contra Chilindrina. Yo nunca fui fan de Chespirito y de esas cosas, ¿no? A mí no, nunca me gustó, la neta. Sí, a lo mejor me tachan de malinchista, no era un humor que a mí me gustara. A mí me gustaba Capulina, para que me entiendan, ¿sí? Pero creo yo que, bueno, ahí podemos entender un poco más. Mi esposa siempre me dice, es que tú pudiste haber creado el personaje, pero sin Villagrán y sin María Antonieta de las Nieves, esos personajes no hubieran adquirido la personalidad que tuvieron. Por supuesto, pero el día en que ellos se mueran, esos personajes mueren con ellos. Creo yo que al final del día debe de haber un buen acuerdo para que ambos salgan beneficiados de una idea que alguien personificó a través de sus trazos, a través de su actuación. Hasta este momento, pues Stan Lee y Chespirito y la familia Chespirito pues tienen los derechos de estos personajes. Y ni modos, háganle como quieran. Espero les haya gustado este episodio. Yo fui Warner y nos vemos en otro. Vamos a empezar una pequeña miniserie de 4 episodios aquí en Hablemos de Cómics sobre historias de los villanos, así que estén atentos porque se va a poner bueno. Nos vemos. Chao.